Buenas noches. Charlie, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Bueno, vamos a continuar el tema de los principios del derecho individual de trabajo. Ya vimos el principio de tutelaridad, que fue el que vimos en la clase anterior, y hoy vamos a continuar viendo los demás principios. Espero que sí vamos a terminar hoy por lo menos estos principios, ya los demás pues ya son como más sencillos. El de tutelaridad casi nos lleva casi una clase, ¿verdad? Pero estas no, son más sencillas. No es que sean menos importantes, pero son un poco más prácticos. Tenemos aquí el principio evolutivo. En este principio evolutivo también es conocido como principio de garantías mínimas. En este principio de garantías mínimas, pues significa que parte del derecho de la evolución de los distintos derechos. Como término evolucionar significa obviamente cambiar y mejoradero. Y entonces lo mismo se aplica en el derecho de trabajo porque todos los derechos, todos los beneficios consignados en las leyes, la Constitución, pueden ser superados. Y cuando se obtiene un beneficio, pues prácticamente el mismo se convierte en mínimo. Y entonces permite que esto a la larga pueda continuar superándose. Y entonces a eso obedece el principio de evolutivo, o bien conocido como el principio de garantías mínimas. Entonces les anoté acá que este principio tiende a explicar cómo los derechos que se derivan de las leyes de trabajo constituyen puntos de partida que únicamente pueden superarse, más no se pueden reducir. Un tema, digamos, un ejemplo clásico podría ser que un empleador pretenda aprovecharse de la necesidad de un trabajador. Imagínense que llegue a una empresa un trabajador planteando la necesidad de un empleo, y que es tanta su necesidad que él le propone al empleador, ¿verdad?, recibir incluso menos del salario mínimo. Esa posición es un ejemplo bastante claro para este principio, porque ya el salario mínimo está establecido y por eso se denomina mínimo. Aunque el año pasado era un mínimo, hoy es otro mínimo, es decir, el del año pasado para hoy aumentó un poco, ¿verdad? Entonces, pero se convierte nuevamente en mínimo. Como consecuencia, al ser un mínimo para los trabajadores, estos no pueden renunciar a ese mínimo y el empleador está obligado a pagarle digamos, el salario mínimo por lo menos, ¿verdad? Para que ellos pues adquieran el derecho que la ley les reconoce. Entonces ese es un ejemplo del principio evolutivo, porque una vez se logró obtener, se convierte en mínimo, y entonces incluso el trabajador no puede renunciar a eso porque son garantías mínimas, ¿verdad? Entonces va evolucionando. También otro ejemplo, digamos, de este principio podríamos tenerlo en el tema de los pactos colectivos, ¿verdad? Si, por ejemplo, en un contrato, en un pacto colectivo que se celebre recientemente, si consignan un beneficio menor a un pacto establecido anteriormente, entonces no es posible. Entonces esa norma es inaplicable y se le va a aplicar pues bajo parámetros de otro principio, el que más le favorece, ¿verdad? Que sería posiblemente un pacto anterior. Entonces ahí se aplica el principio evolutivo, porque no permite que, aun cuando en este caso hay otro pacto colectivo que es firmado por la organización sindical y el empleador, pues no permite que incluso disminuya más, tienen que irse mejorando. Y si en apariencia un derecho no está lo suficientemente claro y en otro pacto sí lo está, entonces definitivamente se va a aplicar el que tiene mejor
mayores garantías, dado el principio evolutivo en donde no podemos irnos a echarnos para atrás, ¿verdad? Sino que siempre va a ser para adelante. Las características del principio evolutivo es que son considerados mínimos los derechos, así está establecido, son protectoras del trabajador e irrenunciables únicamente para el trabajo. Es decir, el trabajador no puede renunciar. Y por eso ponía el ejemplo de un contrato en donde un trabajador por necesidad acepte menos del mínimo, él no puede renunciar a los derechos ya contemplados en la ley, ¿verdad? Porque son considerados mínimos e irrenunciables. Se encuentra en movimiento, es otra explicación que se le da al principio evolutivo, se debe adaptar a los cambios, son beneficios constantes, es un derecho inconcluso, va cambiando, avanzando, y son derechos mínimos que hacer superados. La fundamentación constitucional la tenemos en el artículo 106. ¿Quién lo puede leer, por favor? A ver, Pablo, bien. Bien, Pablo. Artículo 106. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual del trabajador, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que implique renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Correcto. Entonces, lo que estábamos explicando es que los derechos consignados en esa sección de la Constitución son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de una contratación individual o colectiva, según lo que establece en la ley. Y para este fin, dice, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva, y son nulos de pleno derecho, y si no obligan a las partes, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación. Bueno, todo eso nos da a entender que el principio evolutivo está presente, porque una vez logremos un derecho, definitivamente no podemos renunciar a ellos, y se considera nulo de pleno derecho. Por esa razón, yo sé que han habido uno que otro empleador que negocia con los trabajadores pagándoles incluso menos del salario mínimo, pero pues está sujeto a que se declare nulo de pleno derecho. Y más adelante vamos a ver acerca de la nulidad de esos contratos, cómo funciona. Pero hoy solo nos basta con saber que es nulo de pleno derecho, aunque esté estipulado en un contrato, en un pacto, en un contrato, digamos, cualquier disminución que se le quiera dar a un beneficio ya reconocido en favor del trabajador. Artículo 12 del Código de Trabajo. Elizabeth Mercedes, creo que es. A ver. A ver, lea Luis Fernando. Sí, artículo 12. Son nulos ipso iure y no obligan
a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y los demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Es correcto. Dice, todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia o disminución son nulos de pleno derecho. Y lo que leyó Luis Fernando. Entonces, todo lo que implique renuncia, disminución o tergiversación ya no solo es de lo que establece esa sección de la Constitución, sino que también a través de lo que indique el Código de Trabajo, los reglamentos y demás disposiciones de trabajo y previsión social. No se puede renunciar y se considera nulo de pleno derecho. Entonces, como tal, está aparte de que están inmersos en estos artículos el principio evolutivo, es de garantías mínimas y está establecido en los considerandos del Código de Trabajo. También ahí lo pueden localizar. Este principio prevé que pueden superarse los derechos consignados como mínimos de 3 maneras. Esas 3 maneras está la contratación individual, la contratación colectiva y la celebración de los instrumentos de normación colectiva. En la contratación individual es fácil entender porque aunque exista un salario mínimo, el empleador puede utilizar más del mínimo a favor de los trabajadores. Con eso ya se supera. En un contrato colectivo, aunque no es usualmente utilizado por Guatemala, en teoría sí es posible mejorar las condiciones por medio de un contrato colectivo, el cual va a ser firmado y negociado por una organización sindical. Y la otra por medio de instrumentos o de normación colectiva, que vamos a ver que está el pacto colectivo, contrato colectivo, convenio, reglamento interior de trabajo, laudo arbitral. Son instrumentos de normación colectiva. A través de los mismos se pueden establecer derechos, se pueden establecer beneficios a los trabajadores y entonces pues es a través del mismo que pueden superarse todos los beneficios. Parte, digamos, del principio evolutivo que también está allí presente. Principio de irrenunciabilidad, o bien conocido como obligatoriedad. Todos los principios están enlazados, casi todos tienen una concatenación, porque estuvimos hablando el de evolutivo de garantías mínimas y que no se puede renunciar. Lo escuchamos en la tutelaridad también y ya lo tenemos como principio, la irrenunciabilidad o bien obligatoriedad, lo cual significa que el derecho de trabajo debe aplicarse aún en contra del trabajador. Son irrenunciables únicamente para él. No se puede renunciar al salario mínimo. Aunque tenga necesidad el trabajador y acepte menos del salario mínimo, ese será declarado nulo. Aunque el trabajador renuncie, como les anoto, deviene nulo, aunque pues definitivamente pues no puede hacerlo el trabajador. Y el objetivo es proteger al trabajador, evitar que acepte por necesidad, que es lo que normalmente sucede ante la falta de empleo, rogamos porque nos den un trabajo. Entonces todo eso, pues tenemos que entender que ese principio de irrenunciabilidad protege totalmente al trabajador. A él no se le permite renunciar. Y por supuesto que existe también porque para evitar que renuncie por engaño, es decir, que le digan, mire, le vamos a contratar, pero fíjese que aquí no se paga el bono 14, el aguinaldo, pues usted tiene que firmar aquí, con gusto le damos el trabajo, eso tampoco. Principio de conciliación. La armonía
social está en el considerando F. Pero veamos el artículo 17 del Código de Trabajo. 17. Para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Y entonces resulta que en el 17 está literalmente hablando acerca de la armonía, que no es más que la conciliación, ¿verdad?, entre las partes. Entonces en el artículo 17 del Código de Trabajo lo tenemos presente. También en el artículo 274 de una manera un poco distinta, pero lo voy a explicar. 270 como les digo, mi código es bien grande. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a la previsión social y debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las disposiciones legales referentes a estas materias, que no sean de competencia de los tribunales, principalmente las que tengan por objeto directo fijar, armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Dicho ministerio y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social deben coordinar su acción en materia de previsión social. Lo importante aquí es establecer qué es lo que trata de decir el artículo 274. Tiene a su cargo la dirección, estudio y desarrollo de todos los asuntos relativos al trabajo y previsión social también, y debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las disposiciones legales referentes a esta materia, que no sean competencia de los tribunales. Y vean ustedes que ante el primer conflicto que podamos tener en una empresa, acudimos ante la inspección. Una inspección, ya sea por conflicto o por denuncia por despido, y si estas acciones pueden acudir, y lo primero que hace el empleador es buscar la conciliación entre las partes. Por esa razón se cita el 274, porque la inspección forma parte del Ministerio de Trabajo y ellos aplican la conciliación de una manera muy frecuente. Ahora, ¿quién lee el 103 de la Constitución, por favor? Buenas noches, licenciado. Sí. Artículo 103, tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajador son conciliatorias tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola, la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establece las normas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica. Muy bien. Son, como dijo usted, tutelares, ¿verdad? Correcto, Lee. Muy bien. Cuando mencionamos ese término, son tutelares, pareciera que estamos hablando del principio tutelar, pero textualmente menciona en el texto las leyes de trabajo que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores. Antes de establecer que son tutelares, indica que son conciliatorias, ¿no? Y ahí tenemos textualmente lo que el principio de conciliación en el artículo 103 de la Constitución. A ver, bueno, vamos a ver. Principio de estabilidad. Partiendo de ese principio, todos en una empresa queremos que nuestro trabajo sea estable. Todos buscamos eso, es un derecho que tenemos, ¿verdad? De buscar un empleo que al final de cuentas tenga una estabilidad que nos dé la seguridad, ¿verdad? Principalmente económica. Y entonces, ese es en sí el objetivo de este principio, buscar la estabilidad de los trabajadores, y eso pues fue una lucha de los trabajadores en lograr la continuidad en el trabajo. Yo sé que ahora pueden tener comentarios respecto a la modalidad que utilizan muchos empleadores
en cuanto a la temporalidad de los contratos, porque los hacen firmar hasta de 1 mes, 3 meses y así de manera recurrente, con el propósito de evadir alguna responsabilidad. Y muchas veces pues solo les dan 3 meses y ya no les dan más y los vuelven a contratar en 2 meses y así los mantienen. Una práctica de lo más ruin, ¿verdad?, para los empleadores. Pero los trabajadores, su lucha fue buscar la continuidad en el trabajo. Y el trabajo estable y seguro, pues le da un bienestar a los trabajadores, que al final de cuentas ya no solo es bienestar de él, sino también de su familia. Poca estabilidad también perjudica a la empresa, porque imagínense que la experiencia se la lleva, no lo dejan laborar continuamente y entonces como consecuencia no lo dejan laborar de manera permanente y entonces pues la empresa está perdiendo esa experiencia del trabajador, de lo que esté aprendiendo, ¿verdad? Y contratan nuevo y enseñarle nuevamente. Las 3 instituciones que regulan la permanencia en el trabajo. Tenemos contrato por tiempo indefinido, la suspensión de los contratos y la sustitución patronal. En el contrato por tiempo indefinido, esa es la regla. Es decir, el Código de Trabajo establece la posibilidad que un contrato sea como regla o deba de celebrarse como regla de forma indefinida. Y la excepción es un contrato temporal o a término. Pero ahora resulta que la regla es contrato temporal y la excepción es un contrato indefinido. Entonces, pero ahí es donde está, digamos, la ganancia para nosotros, porque ya sabemos que un contrato por regla debe ser indefinido y hay algunas reglas que vamos a ver pues un poco más adelante, ¿verdad? Pero al final Pero ellos lo hacen. solo vamos No me ponen a hacer ejercicio. aquí vamos a... Sí, ya no me está gustando. Ya no le está gustando a Vivian ese. Bueno, contrato por tiempo indefinido. Y es lo que estábamos indicando acerca de que cómo cambia la figura, ¿verdad? Pero la regla es contrato a tiempo indefinido. Y entonces cuando nos toca demandar, ¿verdad? Muchas veces todos esos errores que cometen los empresarios creyendo que nunca los va a alcanzar la justicia, pues llegan, ¿verdad? Y nosotros pues listos y dispuestos a escuchar y presentar la demanda pidiendo todos los beneficios hacia los trabajadores, incluso pues buscando la continuidad de la relación laboral y tantas cosas que se pueden lograr. La suspensión del contrato de trabajo. Lo vamos a ver, digamos, todos esos temas los vamos a ver de manera muy puntual. Solo explico para que entiendan cómo es el principio de estabilidad. En la suspensión de un contrato significa que a veces debemos de dejar de laborar un tiempo por suspensiones, ¿verdad? Por enfermedad, por vacaciones, por licencias, y entonces, pero no significa que termine nuestro contrato. Lo que significa es que esta institución lo que busca es garantizar que él pueda regresar después de esa suspensión, y por eso ahí está presente el principio de estabilidad. En la sustitución patronal es muy interesante y a ver si alguien me lee el artículo 23, por favor. Del Código de Trabajo, Lick. Sí, por favor. Con mucho gusto. Artículo 23. La sustitución del patrono no afecta a los contratos de trabajo existentes en perjuicio del trabajador. El patrono no sustituido queda solidariamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos, de las disposiciones legales nacidas desde la fecha de la sustitución y hasta por el término de 6 meses. Concluido este plazo, la responsabilidad subsiste únicamente para el nuevo patrono por las acciones originadas de hecho
u omisiones del nuevo patrono, no responde en ningún caso el patrono sustituido. Ya, eso significa la sustitución patronal se da. El ejemplo más clásico es que vendan la empresa, ¿no? Y entonces el nuevo patrono, digamos, por supuesto que va a ser el propietario, ¿verdad? Pero no por ser propietario va, digamos, a afectar esos contratos, sino que él pues definitivamente va a tener la carga laboral porque él, si le ven en la empresa, los contratos subsisten, ¿verdad? Entonces muchas veces cuando venden las empresas y los empleadores no quieren a los trabajadores, lo que hacen, piden es que la empresa esté totalmente liquidada y entonces les pagan todas sus prestaciones. Pero hay digamos, cuando se da una venta normal, por así indicarlo, se va con todos sus trabajadores también, y entonces todos sus contratos que fueron firmados con el anterior patrono subsisten. En tanto, durante 6 meses, donde se da la sustitución, los dos son solidariamente responsables. Se puede demandar a cualquiera de los dos porque los dos son responsables, pero pasados esos 6 meses, el nuevo dueño es el responsable. Por supuesto, si el nuevo dueño durante esos 6 meses él se compromete a otras cosas, el anterior no puede también, no se le puede cargar esa responsabilidad. Es sobre la carga laboral que él mantuvo durante todo el tiempo y las reclamaciones que surjan por violación a todos esos compromisos, y la ley otorga 6 meses para que puedan reclamar. Entonces, la sustitución patronal también, en esa sustitución está presente el principio de estabilidad porque los contratos subsisten. A ver, ahora vamos con el principio de estabilidad, principio de derecho de trabajo como un derecho necesario e imperativo. Más que todo es de aplicación forzosa, es en cuanto a las prestaciones mínimas que concede la ley, de donde se deduce que limita la autonomía de voluntad propio del derecho común, el cual supone que las partes de todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto. Este principio indica que es imperativo, es decir, no se puede disminuir de ninguna manera, ¿verdad? Y entonces dicen que eso afecta a la autonomía de la voluntad, porque el trabajador, imagínense que con una gran necesidad en el trabajo, un empleador le ofrezca y le digas, te puedo dar, pero te pago menos del mínimo. Pero la ley no le permite eso, no importa esa necesidad, y obligatoriamente pues tendrán que reconocerle a los trabajadores de una u otra manera el derecho de los trabajadores. Por eso es que él no puede decidir por sí mismo, y ahí es donde está la crítica que afecta la autonomía de la voluntad. El principio de limitar la autonomía de la voluntad también pretende ilustrar que el Estado es quien debe garantizar su aplicación. De esa manera, las autoridades administrativas y judiciales deben velar que el mismo tenga plena aplicación con el propósito siguiente: evitar que deje de ser positivo y que las garantías mínimas no se restringan. Entonces, no solo se trata de que él haya renunciado, está bien, renunció, pero también las autoridades deben de garantizar que no pase eso, y van a castigar a los empleadores que afecten de esa manera. Principio de realidad y objetividad. El primero, porque estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso determinado a base de una vida es indispensable enfocar, ante todo, la posición económica de las partes. Por ejemplo, fijar un salario mínimo muy por encima del mercado, lo que puede provocar incluso el cierre o quiebra de las empresas. Entonces, la realidad pues, debe de observarse con total objetividad. No se le puede pedir más a un empleador cuando sus ingresos no son lo suficientes en la empresa, ¿verdad? Entonces, es parte del principio de la realidad. Y el segundo, la objetividad, ¿verdad? De resolver los diversos problemas
que con motivo de su aplicación estén surgiendo con criterio social a base de hechos concretos y tangibles, que es lo que busca la objetividad. Y por supuesto también que se plasmen los derechos como se han convenido, que no sean violados los principios mínimos y por supuesto que también se cumpla. Ese es el principio de realidad. Y el principio de derecho del trabajo como una disciplina hondamente democrática. Orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores, que constituyen la mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social. Es decir, como disciplina hondamente democrática, pues obviamente pues se trata de, por lo menos, de obtener esa dignificación económica hacia ese sector, ¿verdad? Que de la sociedad, ¿verdad? No solo que los empleadores obtengan todas las ganancias habidas y por haber, sino también que los trabajadores sean dignificados económicamente. Para eso se debe despojar de todo acto impositivo al trabajador con el objeto de que se violen sus principios. Se debe de despojar, no debe coaccionarse a realizar actos ilegales, no se le debe hacer porque por necesidad lo pueden orientar a eso. Y que no labore horas extraordinarias y sin el pago respectivo, le deben de pagar, ¿verdad? Porque por eso se trata de la dignificación económica, ¿verdad? No solo de explotarlo, ¿verdad? Sino que de ser justos y lograr que tanto el empleador obtenga sus ganancias como también el trabajador obtenga un ingreso económico adecuado. Y que se prohíba ejercer los derechos ciudadanos también está prohibido, ¿verdad? Porque todos tenemos derecho a ejercer nuestro derecho a voto, elegir y ser electo. Y de último, sencillez en términos sencillos, que no es en sí un principio todavía reconocido, pero en las normas del derecho de trabajo permiten cierta facilidad en la presentación de demandas. Incluso el trabajador puede acudir a los juzgados de admisión de demandas y ahí presentar su denuncia. Y ahí se la van a recibir y van a tomar nota en acta y ese va a ser las veces de su especie de petición, ¿verdad? Así es como funciona la sencillez en términos sencillos, la mayor parte de los aspectos en materia de trabajo. ¿Alguna duda hasta el momento? No, licenciado, gracias. No, Lick, gracias. En serio, no puede ser. Qué bárbaros. Solo como comentario, Lick, que pues por lo menos yo que viví unos 2 despidos así injustificados, se oye tan bonito todo esto que hemos estado leyendo, pero muchas veces queda solo ahí, ¿verdad, Lick? No hay verdadera acción porque uno se siente coaccionado de que se va a manchar su récord, ya no va a conseguir empleo y así. Entonces, solo eso. Es correcto. Fíjese que lamentablemente por esa razón Infonet pues no puede comercializar nuestros datos, sin embargo lo están haciendo. Entonces es parte de la obligación del Estado de buscar esos mecanismos a través del Ministerio de Trabajo, evitar que se den esas cosas. Todavía hace falta mucho para que las autoridades participen y busquen, digamos, los mecanismos para cercenar esa manera que tienen los empleadores de buscar la información y que si han demandado en alguna oportunidad ya no les quieren dar empleo. Tiene usted razón, Lisette. A ver, Aura. Buenas noches, fíjese que nosotros tenemos un contrato y el contrato, digamos, está sobre el sueldo base, ¿verdad? Pero, o sea, realmente a nosotros el sueldo base no es pagado, sino que simplemente aparece, digamos, una parte del sueldo y la otra dice que nos lo dan en efectivo y tampoco el contrato es, digamos, indefinido, sino lo hacen por 10 meses. Uh-huh.
Sí, miren, todas esas son violaciones a las normas laborales y ahorita ustedes están observando cómo funcionan. Y a través solo de principios, ¿verdad? Estamos descubriendo cómo están funcionando y van a ver más adelante cómo es que se regulan las distintas instituciones y ahí van a concretar ustedes. Lisette, usted va a concretar mucho y va a darse cuenta que cómo se puede apoyar, ¿verdad? Cómo se puede demandar también, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ir aprendiendo. Gracias, Lic. Muy bien. ¿Alguien más? Víctor. Sí, licenciado, buenas noches. Mire, solo con una consulta, cuando, por ejemplo, a mí, yo le cuento mi caso, ¿verdad? A mí me suspendieron de mi trabajo por el simple hecho de que yo salía a refaccionar, ¿verdad? La licenciada me dijo, mire, ¿y dónde está establecido donde usted sale a refaccionar por lo menos una media hora, ¿verdad? Yo te tomaba a veces media hora, 20 minutos. Pues a mí me dijo, por eso lo vamos a suspender, ¿verdad? Cuando yo llego al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y le digo yo al encargado de la ventanilla, mire, Leo, fíjese que a mí me suspendieron por esto. Y entonces yo creo que ellos, no sé, pues, pero siento yo, pues, que en ese momento me tenían que haber orientado a lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y lo primero que me dijeron es que, mire, ¿sabe qué? Es que esta empresa tiene su propio reglamento interno. Entonces nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces, no sé, licenciado, yo realmente con de tutoría así como se oye muy bonito, ¿verdad? Pero a mí, tal vez no fue la forma en que me lo planteé, ¿verdad? Pero yo llevé los estatutos de la empresa, yo llevé el código de trabajo y le dije, mire, yo realmente no sé, pero a mí me suspendieron porque yo salí a refaccionar. Y el jefe que tenía, cuando yo regresé, me dijo, mira, me dijo, si vas a refaccionar enfrente de tu computadora, ¿verdad? Entonces, sí, le digo yo, ¿verdad? O sea, como decía la compañera, se oye muy bonito y todo, pero como digo, al momento que uno se aboca a estas autoridades, pues no siento yo, pues realmente que lo puedan hacer un respaldo. Gracias, licenciado. Bueno, gracias por el comentario, ¿verdad? Y mucha frustración se vive, ¿verdad? Y parte de las autoridades, pues deben de intervenir y muchas veces no lo hacen. Y eso, pues no es correcto, se debe de buscar el mecanismo adecuado, pero poco a poco van a ir viendo ustedes alternativas. A ver, Daniel. Licenciado, muy buenas noches. Fíjese, Lic, bueno, en mi propio punto de vista, para mí el código de trabajo sinceramente, son normas, es una norma muerta que se le puede decir, va, porque lastimosamente todo lo que estamos viendo acá es muy bonito, pero desafortunadamente, como usted dijo anteriormente, no se llevan todo a su cabalidad, por lo menos si uno, como dijo la compañera, si uno objeta o pelea sus derechos, lo primero que hace el patrono es una manzana podrida, no va a hacer que me vaya a contaminar a los demás y mejor botémoslo. ¿Y qué es lo que hacen? Manchar el récord de la persona, simplemente por manchar así que por reclamar sus derechos, va, en ese sentido. Es una cuestión de opinión, Milik. Gracias. Gracias, Daniel. Muy bien. Y alguien más creo que había levantado la mano, y Cristian ahí o algo así. Lic, buenas noches. O sea que cuando se gana una demanda laboral, no importa el contrato que sea, tienen que pagar prestaciones y los sueldos dejados de percibir. Aunque el contrato dijera que no, bueno, la vida práctica no se cobraba. Eso es lo que busca, digamos, parte del principio, ¿verdad? De renunciabilidad, ¿verdad? No se puede renunciar, ¿verdad? Entonces, sí hay contratos, ¿verdad? Que a veces, pues, lo vamos a ver más adelante, se llama simulación de contrato de trabajo. Quieren simular alguna u otra relación, pero al final de cuentas es un contrato de trabajo. Y si es contrato de trabajo, se adecua a todas las normas, ¿verdad? Por eso es que se gana. Ah, ya. Gracias, Lic. Bueno, Pablo. Buenas noches, licenciado. Tal vez
¿qué se podría hacer o de qué forma se podría hacer valer este código de trabajo? Yo hace muchos años trabajé en una maquila y honestamente allí es donde se ve mayor explotación hacia las personas, ¿verdad? Gracias a Dios ahora tengo un trabajo estable, pero en ese entonces, como ya algunos compañeros lo expresaron, era bien difícil poder hacer valer los derechos. Y dándonos cuenta aquí en este código hay tantas cosas o tantos artículos que puedan defender al trabajador, pero honestamente uno como siendo esclavo del trabajo no puede ir a reclamar esos derechos porque lo primero que hacen es amenazarlo con mancharle los papeles a uno, pero considero yo que si este código de trabajo nos ampara, también se podría como que demandar a la empresa por lo que está haciendo contra un trabajador, porque imagínense, sé que los papeles de una persona, o sea, los antecedentes penales y policíacos y todo eso, por algún accidente que uno pueda tener y lastimar a otra persona o se murió, qué sé yo, pero imagínense por pelear los derechos en un trabajo, vienen y le dicen a usted que si lo hace, usted se queda sin trabajo y anunciará a las demás empresas que este es un trabajador rebelde, pero en realidad está peleando uno de sus derechos. Pero, ¿de qué forma se puede hacer valer este código, licenciado, para que pues estos trabajadores tengan esa oportunidad de reclamar lo que se han ganado, lo que se han esforzado por estar en un trabajo? Y así cuando uno cambia de trabajo, porque se lo digo porque he trabajado en maquila y ahí es un cambio de trabajo constante, pareciera que la persona es irresponsable, pero en realidad la persona lo que está buscando es un beneficio, es algo que le pueda ayudar en cierto momento de su vejez, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Pero, o sea, honestamente, no se puede, en este tiempo no se puede ir a poner una denuncia o ir al Ministerio de Trabajo porque salen con ciertas cosas y decir es que va a depender de trabajo o es que la empresa tiene sus propios reglamentos y ahí no me puedo meter. Entonces considero yo que este código de trabajo está por gusto, ¿verdad? Pero usted podría explicar un poquito más este tema. Pablo, no puedo dar respuesta a su panorama, ¿verdad? Creo que ustedes lo van a ir descubriendo en el transcurso del curso. Yo les dije al inicio que van a escuchar, van a aprender muchas cosas, pero que por favor no se dispusieran a reclamar ningún derecho, sino que hasta terminar por lo menos el otro semestre, para tener una idea de frustración, no solo suya, Pablo, también la de Daniel, sino de todos los trabajadores que estamos bajo dependencia, ¿verdad? Que estamos en cierto momento asediados, ¿verdad? Explotados, pero esté mal. Quienes están mal son los empleadores y estamos mal nosotros como trabajadores, porque en determinado momento hubieron luchas, ahora ya no tenemos luchas, ¿no? Entonces, todo eso es parte de un proceso, ¿verdad? Que nadie ha frenado la actividad de los empleados. Esperemos, la duda usted se la va a responder, Pablo, ya al terminar estos 2 cursos en la facultad. Desde aquí es muy prematuro darle una respuesta, ¿verdad? Y no, lejos de ayudar, podría confundirlos, ¿verdad? Pero ustedes tranquilos, que van a seguir aprendiendo y van a ver una que otra alternativa. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches, Angélica. Sí, solo tengo una duda. Fíjese que con el principio de derecho al trabajo, que es un derecho necesario imperativo, me surge la duda que dice que ese es un
derecho común, el cual impone que las partes de todo contrato tienen libre arbitrio absoluto. No sé si estoy mal, pero entiendo que en ese contrato pues pueden estipular cualquier, digamos, mandatos que la empresa desee, y ya uno está en la opción de decidir si se hace o no se hace, si se acepta o no se acepta, perdón. Yo estoy mal. No, Angélica, no lo enfoqué desde esa perspectiva. Lo enfoqué. Te explico. Le explico, Angélica. El panorama que expliqué es que es obligatorio, es irrenunciable, es imperativo. Son los principios del derecho de trabajo. Aunque se expresen en un contrato de trabajo, son nulos de pleno derecho. Todas aquellas acciones que impliquen todos los derechos consignados en la Constitución, Código de Trabajo, contratos, reglamentos, aunque lo diga el empleador, trate de engañar al trabajador y le haga firmar un contrato con condiciones distintas a los derechos que ya la ley reconoce, es nulo de pleno derecho. Aunque el trabajador haya dicho, mire, no tenga pena, yo le acepto el contrato, solo págueme el 80% de los salarios, págueme el 50% de la bonificación anual, yo acepto, tengo necesidad. Pero el trabajo es renunciar a esos derechos. La ley ya se los reconoció y no los puede renunciar. Pero aquí va el pero. Por su data que el empleador posiblemente lo quiera explotar más de la cuenta y ese tenga que retirar o de alguna manera, entonces él va a hacer uso de la ley, digamos, de ese momento, porque no lo contratarían, ¿verdad? Y entonces la crítica es que se limita la autonomía y la voluntad, porque él realmente no puede renunciar a eso, simplemente aunque lo haya firmado, es nulo de pleno derecho, la misma ley lo dice. ¿Me entiende ahora, Angélica? Sí, licenciado, muy amable, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? De lo contrario, pues les agradezco la atención a la clase y nos vemos el día miércoles si el Señor así nos lo permite. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche.